presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó que se colocara su nombre con letras de oro en el Congreso de la Unión. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado este 2023 como el año de Pancho Villa. Se están cumpliendo, de hecho, 100 años de su asesinato, pero realmente es un hombre que debamos honrar, que debamos colocar su nombre en letras de oro en los muros del Congreso de la Unión. Debemos dedicarle todo un año y rendirle homenaje a todo lo largo de este año. Vamos a hablar con un historiador independiente que le ha dedicado tiempo a estudiar el personaje de Pancho Villa. Reidesel Mendoza, historiador independiente, autor de libros como Crímenes de Francisco Villa, Testimonios, Bandoleros y Rebeldes, Las correrías de Francisco Villa durante la rebelión maderista y La emboscada, el asesinato de Francisco Villa. Gracias por tomar esta videollamada. Reidesel, ¿es realmente un gran prócer, Pancho Villa, o podríamos calificarlo quizás de homicida y violador? Bueno, por lo que he indagado, por lo que he investigado aquí en los archivos locales de Chihuahua, de Durango, que he tenido la fortuna de conocer a descendientes de personas que lo conocieron y muchas de ellas que fueron agraviados por el personaje. Yo creo que está muy lejos de ser eh, considerado un prócer. Creo que son muchísimos más sus excesos, sus errores, sus crímenes, que lo alejan de esa figura, al menos en la idea que existe de prócer, de ser un ejemplo, ¿no? Para, para un pueblo que sea merecedor para estar en los altares de la patria. Yo creo que sí es un exceso que ese personaje, con tantos crímenes cometidos, esté ahí. Y su nombre en letras de oro en el Congreso creo que es más por cuestiones políticas que por cuestiones históricas, por cuestiones verdaderas, por cuestiones que se hayan documentado sobre su vida. Creo que la vida de Villa es una gran mentira, es una gran leyenda y no merece estar eh, ahí. He visto a políticos en los últimos días tuitear, por ejemplo, que no solamente fue un gran revolucionario, un brillante general, sino que además fue un gran educador que construyó 50 escuelas cuando fue gobernador interino de Chihuahua. Esta es una cifra que ha sido muy debatida. ¿Por qué no nos cuenta, Reidesel? Bueno, habría que preguntarle a esos políticos dónde leyeron eso, ¿no? Yo sí sé dónde lo leyeron, en la biografía de Paco Ignacio Taibo II, que todos han leído, la biografía de Francisco Villa, que es una novela histórica o una historia novelada, pero sí sé que lo han leído de ahí, pero tiene otros antecedentes, esta historia de las 50 escuelas que fundó Pancho Villa. Sí, es que de hecho a eso iba, ¿no? Es, Taibo es muy ameno, ¿no? A la hora de relatar, pero bueno, ese dato procede de John Reed, un periodista estadounidense que estuvo aquí en Chihuahua entre 1913 y 1914. De ahí lo retoma Taibo sin cuestionar el dato. Eh, el punto es que John Reed era un propagandista, era un simpatizante, era un militante comunista estadounidense que estuvo aquí en Chihuahua cubriendo parte de la campaña de Villa contra el huertismo. Y bueno, es curioso porque en el New York Tribune, donde publica este dato, primero dice que son 100 escuelas, nunca menciona los 30 días, y cuando se publica México Insurgente, el número lo reduce a 50. Y bueno, encontramos el archivo de concentración, los datos de la época del villismo, cuando el villismo era gobierno, que duraron 2 años, eh, los datos de instrucción pública, así se llamaba ese departamento que seguía lo educativo, y esos mismos datos, esos mismos documentos que ni John Reed ni Taibo consultaron, dicen una cosa distinta al discurso de Reed y de Taibo. Dice, por ejemplo, que los sueldos de los maestros se redujeron hasta casi 40%, que la inversión
del Estado al mantenimiento y edificación de escuelas, de nuevas escuelas, se redujo 80%. Se eliminaron las becas a los estudiantes que estudiaban en el Instituto Científico y Literario. No hubo graduados de preparatoria en 2 años. Y bueno, no hay vestigios, no hay direcciones de edificaciones o de lugares que hayan sido casonas, vaya, que hayan sido, digamos, acondicionadas para hacer aulas, para hacer escuelas. No hay nada de eso. Pero además en 30 días fue gobernador interino 30 días nada más, un mes aproximadamente, ¿no es así? Resulta difícil de creer que pueda haber construido 50 escuelas. Efectivamente, yo creo que si hubiera utilizado toda la fuerza de la División del Norte en 30 días para construir 50 escuelas, pues a lo mejor, pero no sucedió. Las tropas estaban peleando fuera del estado de Chihuahua y bueno, eso es complicadísimo, es muy difícil y no hay ningún tipo de evidencia de que eso haya ocurrido. Por eso me refería a estos políticos que, pues sí, leen a Taibo, leen una biografía que es muy entretenida, pero que carece de muchas bases documentales, que se basa en nada más en lo que narraron o platicaron personajes muy cercanos al caudillo, que se convirtieron en políticos, en escritores, y que obviamente pues no, si hacían quedar mal a la figura, pues quedaban mal ellos, ¿no? Rey de Cel, platícame, nos han dicho que Pancho Villa era un hombre muy valiente y muy justo. ¿Qué pasó en San Pedro de las Cuevas, Sonora? Bueno, la mañana del 2 de diciembre de 1915, después de que el ejército de Villa fue aplastado por las tropas de Calles en Sonora, en una campaña que pretendió apoderarse de Hermosillo y Agua Prieta, eh, Villa emprendió la retirada con el resto de su ejército rumbo a la Sierra de Chihuahua y atravesó por el pueblo de San Pedro. Ahí había un grupo de personas, de vecinos, campesinos, labradores, que habían organizado un grupo de defensa social porque era prácticamente diario que grupos de desertores villistas, de bandidos, los robaran, los vejaran. Entonces, este grupo, esa mañana, se enfrentó a la avanzada de un ejército de Villa y cuando se dan cuenta que era la avanzada de un ejército numeroso, se retiran después de un breve tiroteo en el que fallecieron alrededor de 5 soldados villistas en combate. Villa se entera, Villa no busca quién, eh, busca quién se la pague, ¿no? No busca, Nos no gusta quién se busca, la hizo. ajá, exactamente. Y bueno, Villa entra al pueblo eh, y ordena que 300 de los pobladores que se encontraban ahí fueran hechos prisioneros. Después de que uno de sus hombres, Macario Bracamonte, intercediera, era sonorense, era villista, Villa perdonó a las mujeres y a los niños, porque también estaban formados para ser asesinados, y sentencia a muerte únicamente a hombres que incluían las edades de 11 años hasta más de 70. Estos hombres fueron enfilados contra la pared de la parroquia y fueron asesinados en grupos de 5 por Villa, acusados de haber atentado contra la vida de sus hombres. En realidad, los que dispararon contra Villa pues no pasaban de 5, habían escapado y dos de ellos fueron capturados y asesinados. Después ordenó el atroz hecho de violar a todas las mujeres menores de edad, mujeres grandes, eh, aún ahí sobre los cadáveres de sus maridos muertos. Esto no lo describo yo, lo describe María Jesús Córdoba en un diario. Ella fue víctima, su esposo fue asesinado, su padre fue asesinado, sus hermanos fueron asesinados. Ella es abusada junto con varias de sus familiares. Lo dice también Miguel Samaniego en una carta, es el militar carrancista que llega después de que Villa desaloja el pueblo. Asesina al padre Abelino Flores, que intercede por la vida de estos inocentes, que nada habían tenido que ver con el ataque. Y bueno, esa sola mañana murieron alrededor de 86 hombres, todos campesinos, todos labradores, comerciantes.
que nunca habían militado en ninguna facción revolucionaria. No fue la única violación tumultuaria, ¿no? Está el hecho de Namiquipa, Chihuahua. Cuéntanos qué pasó allá en Namiquipa. Bueno, Namiquipa es otro de los hechos terribles que incluso Elena Poniatowska incluye en uno de sus textos. La realidad es ahí que a inicios de abril de 1917, Villa llega con sus tropas a Namiquipa, eh, no encuentra a la defensa social, que estaba conformada por muchos desertores de sus tropas, hartos ya de los excesos y pues ya no veían una bandera en él, no veían una causa. Y bueno, para evitar daños a sus familias, ellos deciden retirarse a las montañas para evitar el enfrentamiento. Yo creo que es lo más obvio, lo más lógico, ¿no? Que pues, al buscar proteger a sus familias, creyendo en la honorabilidad del enemigo de que pues, no va a atentar contra ellos porque ellos no tienen nada que ver, Villa pues, decide entrar al pueblo, ordena reunir a todas las mujeres que encuentren y que las encierren en un corralón. En ese corral, después ordena a sus hombres, a sus oficiales, a sus soldados, que abusen de estas mujeres. Se cree que eran alrededor de 110 señoritas, señoras, y fue durante por lo menos 3 días que duraron sufriendo estos abusos. Algunas se opusieron, algunas murieron en incendios de casas que no quisieron salir y les prendieron fuego. Alrededor de 20 murieron de esa manera. Y bueno, eh, muchos de estos autores filovillistas han asegurado que esas historias pues son falsas, son cuentos, pero pues la realidad los rebasa, ¿no? Entrevisté a una señora de más de 100 años, hija de una víctima. Encontré en el proyecto de historia oral de Lina que se hizo en los años 70 entrevistas de soldados villistas que estuvieron ahí, que dan fe de esos hechos. No hablemos de la prensa, no hablemos de testimonios directos de las víctimas que dejaron escritos, que dejaron que sus familias hoy recuerdan esas terribles escenas. Y bueno, por testimonios, por datos no quedamos, ¿no? O sea, son hechos verídicos de los que no hay duda. Nos lo han presentado a Villa como un gran militar. Cuando yo veo la batalla de Celaya, no me parece que sus tácticas militares hayan sido las mejores pues, para su propio bando. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, efectivamente, yo no creo tampoco que Villa haya sido un gran estratega como lo presumen. Era en realidad, pues era la brutalidad con la que ordenaba los ataques, estos ataques de caballería, que eran brutales, que costaban cientos de vidas humanas y de animales. Creo que con Obregón era un tipo brillante, realmente era un gran estratega que estaba al día de las estrategias que se estaban utilizando en Europa, como las trincheras, como el alambrado, a los que Villa pues no estaba acostumbrado. Villa era un muy buen guerrillero, liderando pocos hombres en las sierras, en las montañas, en ataques sorpresivos, en emboscadas, pero no era un hombre que tuviera elementos siquiera necesarios para ser un estratega, para hacer un ataque de tal envergadura como fue el de Celaya, ¿no? La cantidad de hombres ahí, de armas, se requería más allá que la brutalidad de un ataque de caballería directo. Pues Rey de Cel Mendoza, historiador, autor de Crímenes de Francisco Villa, Testimonios. Yo quiero agradecerle el que haya conversado con nosotros. Muchísimas gracias. Un Gracias. placer. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.